Hola a todos, mi nombre es Derly Joana Camentiga y el día de hoy explicaré cómo determinar la función de distribución de esperanza y varianza a un experimento aleatorio. El experimento consistirá en el lanzamiento de 4 monedas al tiempo, al cual determinaremos la función de distribución de las variables aleatorias, en donde x corresponderá al número de caras, determinaremos la esperanza y la varianza. Para poder iniciar con nuestro experimento es necesario establecer el espacio muestral, recordando que corresponde a todos los posibles resultados que se pueden obtener al lanzar 4 monedas. Aquí este sería el conjunto de elementos que corresponden al espacio muestral, representados en este caso por sigma. Y en ellos, si los contamos, vamos a determinar que el tamaño de este espacio muestral es de 16 elementos. Para poder iniciar la tabla de distribución de las variables es necesario comprender que esta tabla de distribución describe la probabilidad de ocurrencia de las variables que intervienen en la situación y, como lo había indicado al inicio, x corresponderá al número de caras. Así tenemos el cuadro de distribución en donde x corresponderá a la posibilidad de obtener caras, ninguna, 1, 2, 3 o 4, asimismo cuál sería el número de posibilidades dentro del espacio muestral y por último la probabilidad de cada una de estas posibilidades. Para ello, y hacerlo un poco más claro, nuevamente aquí tenemos el espacio muestral con los 16 elementos que lo integran y el cuadro que acabo de mostrar. Entonces, para el caso de que x sea 0, es decir, que no se obtenga ninguna cara en el lanzamiento de cada una de las 4 monedas, nos daremos cuenta que solamente hay una opción y es cuando todas las monedas caigan en 0. Entonces, para 0 caras tendremos solamente una posibilidad. Para una cara contamos con 4 posibilidades. En este caso, cuando la cara está al final, en la tercera posición, en la segunda posición o en la primera posición. Para el caso de 2 caras tendremos 6 posibilidades. Para el caso de 3 caras tendremos 4 posibilidades y para el caso de 4 caras tendremos una sola, que es cuando lanzan las monedas, todas nos dan como resultado cara. Entonces son 4 monedas, 4 posibilidades únicamente. Asimismo, la probabilidad de ello es entonces, recordando antes que la forma de determinar la probabilidad es casos posibles de casos totales. En este caso, en la probabilidad de x, para la primera parte, que es cuando tenemos 0 caras, corresponde una sola posibilidad. Luego entonces la probabilidad de obtener 0 caras es una de 16 posibles. ¿Por qué 16? Porque recordamos que nuestro espacio muestral está constituido por 16 elementos, 16 posibles resultados al lanzar las 4 monedas. Para el caso de una cara, entonces tenemos la probabilidad de 4 de 16, 4 posibilidades de 16 totales. Para el caso de 2 caras tendríamos 6 posibilidades de 16 totales. Para el caso de 3 caras la probabilidad correspondería a 4 posibilidades de 16 y para el caso de obtener las 4 caras la probabilidad sería una sola de 16 totales. Para la esperanza debemos saber que corresponde al valor promedio de todos los valores tomados por la variable. ¿Cómo se determina? Pues primero se representa con una E mayúscula, es tipo de forma de función E de x, y corresponde a la sumatoria de los posibles resultados de caras, es decir, obtener 0 caras o 1 o 2 o 3 o 4, multiplicados por su probabilidad. Entonces ya vimos en la tabla anterior cómo estaba dada la probabilidad. En este caso entonces tendríamos que para 0 caras
el valor por el cual se multiplicaría sería 1 de 16, porque la posibilidad de obtener 0 caras es una sola entre 16 posibles, sumado al valor de obtener una sola cara multiplicado por 4 16avos, que en este caso corresponde a 4 posibilidades que hay de obtener una sola cara de 16 posibles. Asimismo ocurre en la siguiente sumando de 2 por 6 16avos más 3 por 4 16avos más 4 por 1 16avo. Para ello, el resultado que nos genera de esperanza es igual a 2. Para el caso de la varianza, esta se representa a partir del valor calculado en la esperanza. Entonces, la varianza de x corresponde a los valores de la esperanza elevados al cuadrado menos como tal el valor obtenido de la esperanza al cuadrado. Entonces voy a aclararlo un poco más. El primer valor que nos toca calcular es el de la esperanza de cada valor elevado al cuadrado. Para ello entonces tenemos los mismos valores que vimos anteriormente, pero como nos indica debemos elevarlos al cuadrado. Entonces la probabilidad, el caso de que obtengamos 0 caras elevado al cuadrado multiplicado por un 16avo, el siguiente de obtener una sola cara al cuadrado multiplicado por 4 16avos, la posibilidad de obtener 2 caras multiplicado por 6 16avos, la de 3 caras al cuadrado multiplicado por 4 16avos y la de 4 caras elevado al cuadrado multiplicado por un 16avo, obteniendo como resultado final el que la esperanza de cada valor al cuadrado en su sumatoria corresponde a 5. Entonces de esta manera ya tendríamos la primera parte de la varianza. Ahora vamos a la segunda, que ya estaba anteriormente determinada, que era el valor 2, que era el valor de la esperanza. Para poder completar el cálculo de la esperanza, entonces tenemos que la varianza corresponde a 5, que es la primera parte de la fórmula, por decirlo así, menos la esperanza elevada al cuadrado. La esperanza que habíamos obtenido anteriormente era 2, entonces 2 al cuadrado nos da 4, lo cual tendríamos 5 menos 4. La varianza correspondería a 1. ¿Pero qué es la varianza? La varianza es la variabilidad respecto a la medida de los datos. Bueno, de esta manera entonces combinamos la explicación respecto a cómo poder determinar estas cualidades a una situación de probabilidad.